importante tomar en cuenta que ha ido evolucionando, sus indicaciones van cambiando, y como es una cuestión tecnológica, va optimizándose, ¿no?, los procesos con los tiempos. Así que vamos a, de repente, hablar un poquito más de eso. Muy bien, la siguiente. Eso es más o menos lo que vamos a hablar en resumen. Siguiente. Ese es el equipo que, por iniciativa de la doctora Gabriela Curoigua, que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Adquirimos ya hace unos 10 años, y que es lo que utilizamos para administrar la estimulación magnética transcranial a nuestros pacientes. El siguiente. Ahí ven a la doctora, ¿no? Aquí ven el casco. Dentro del casco está la bobina, y la bobina es la que se produce los efectos electromagnéticos que van creando después un campo eléctrico que a su vez estimula la zona del cerebro, ¿no? Siguiente. Esa es una gráfica más o menos para ilustrar lo mismo, ¿no? Bueno, la localización no es casual, ¿no? Es en una zona específica del cerebro que tenemos que administrar los pulsos, dependiendo de la patología, ¿no? Y dependiendo de los objetivos también del tratamiento. ¿Seguimos? Ahí vamos a ver unos ejemplos de las bobinas, ¿no? Son distintos modelos y estos son algunos de los que hay, ¿no? Hay muchos más. La que usamos nosotros es la bobina en H, y hay varias bobinas en H, ¿no? Y cada una tiene un diseño que está orientado a precisar una localización específica, ¿no?, según la patología y lo que uno quiere estimular. Siguiente. Ahí tenemos los cascos. Dentro de los cascos está la bobina, y aquí está la bobina en H, un poquito más grande, ¿no? Siguiente. Bien, como les decía, esto no es tan nuevo, ¿no? En el 2008 fue aprobado por la FDA. Y ustedes saben que para que un procedimiento se apruebe por la FDA tiene que haber un proceso de investigación previo, ¿no? Superar ciertos estándares y requisitos. Pasó en 2008 y luego en 2013, nuevamente. La máquina que Gaby y yo usamos tiene que ver con lo del 2013, ¿no? Es una variante que tiene que ver con la estimulación magnética transcranial repetitiva profunda, donde se usa la bobina H1, como ven ahí. Y se le dice profunda porque alcanza niveles más profundos de la estimulación, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí ven otra vez a Gaby. Adelante. Siguiente. Bien. En la depresión fue el primer trastorno donde se logró la aprobación. Después vamos a ver que hay otros trastornos también, donde la FDA ya lo aprobó. Trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. ¿Qué pasaba en la depresión? Lo que sucedía es que hay un porcentaje relativamente alto de refractariedad de pacientes que son resistentes a los antidepresivos, e incluso a las psicoterapias, ¿no? Incluso a la combinación de ambos. Los estudios indican que un 25-30% de los pacientes son resistentes, ¿no? Y se define la resistencia en general cuando al menos 2 fármacos, 2 antidepresivos, usados el tiempo que corresponde y la dosis que corresponde, no han logrado una mejoría significativa, ¿no? Entonces, hay distintos protocolos, eso ha ido cambiando también. Por ejemplo, aquí el estándar dura 4 semanas, en los que se ponen 5 veces por semana, serían 20 en total. Eso era lo básico. Luego han ido incrementándose dentro del protocolo administración de mantenimiento. Entonces, 2 semanas más se ponen, pero ya 2 veces por semana, ya no 5 veces por semana. Bueno, ahora hay protocolo acelerado que es más nuevo y que consiste en una fase aguda de 5 sesiones diarias durante 6 días. A lo largo de un periodo de 14 días, seguida de 2 sesiones diarias semanales durante 4 semanas. Entonces, los protocolos han ido cambiando. Disculpa, Milko, perdón. Disculpa. Sí. Este es mejor. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bien, bien. Gracias. Han ido cambiando y de hecho vamos a ver, hay protocolos ahora que duran solamente 5 días, ¿no? A la siguiente.
Bueno, eso es un poco los hallazgos de algunos estudios que se hicieron. Lo que más se ha utilizado para hacer los estudios comparativos es la escala de Hamilton para depresión, ¿no? Y como ustedes saben, los criterios de remisión tienen que ver con que baje a un puntaje de 7 o menos, y de mejoría cuando baja al 50% del puntaje inicial, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos otra cosa interesante, ¿no? En el 2018 ya van pasando los años, van surgiendo nuevas propuestas. La FDA aprobó una nueva versión de la estimulación magnética transcraneal acelerada, ¿no? Llamada estimulación intermitente Theta Burst. Entonces, esto tiene más ventajas aún, ¿no? ¿Por qué? Porque acorta el periodo de tratamiento y acorta el logro de la mejoría de los pacientes. Ojo que estamos hablando de pacientes refractarios al tratamiento, ¿verdad? Solamente pacientes que han sido resistentes al tratamiento medicamentoso. Bueno, y abajo dice, este método es seguro y eficaz. Muchos pacientes experimentan mejoras poco después de iniciar el tratamiento. Además, los pacientes también notaron una disminución de la ideación suicida, lo que sugiere de que podría ser una opción para tratar rápidamente a pacientes con alto riesgo de suicidio. Hay cuadros donde necesitamos una respuesta rápida y los antidepresivos, como todos ustedes saben, recién después de la segunda o tercera semana podemos esperar los que responden bien, ¿no? Sí, por supuesto que hay otra alternativa que es la terapia electroconvulsiva que todos conocemos y que mantiene su vigencia, ¿no? Y específicamente en pacientes con depresión mayor, depresión grave, y donde hay un riesgo suicida inminente muy alto, ¿no? Que es una de sus indicaciones. Siguiente. Bien, una de las cosas que han ido mejorando es la localización específica de la zona neuroanatómica a estimular. Tanto así que ahora se usa métodos de neuronavegación, como la resonancia magnética funcional, por ejemplo. De manera de que para cada paciente se le va encontrando la zona anatómica específica. Y no solo eso, sino también en cada administración, día a día, porque las zonas van modificándose con el tratamiento. Entonces ahí tenemos en el párrafo inferior un método mucho más preciso, consiste en utilizar resonancia magnética funcional y neuronavegación para determinar con exactitud la ubicación de la corteza prefrontal dorsolateral, que en este caso es porque se trata de depresión, ¿eh? En otros cuadros va a ser otra región anatómica en el cerebro. Este método desarrollado por un equipo de la Universidad de Stanford se conoce como protocolo SCIENCE. Siguiente. Y vean ustedes, este cuadro es un resumen donde se compara con la terapia electroconvulsiva. Ven, en el medio está lo de la terapia electroconvulsiva y ven el número de semanas también que está consignado. Y ven la tasa de remisión. Como ven ustedes, en una semana se puede lograr mucho con ese método. Es una cuestión que llama la atención, por supuesto. Bueno, también va a llamar la atención el costo, ¿no? Porque usar neuronavegación pues no está al alcance de todos. Pero bueno, es un cuadro que nos permite comprar un poco uno y otro proceso, ¿no? Siguiente. Bueno, este es uno de los papers donde el año 2022, ¿no? Se difundió este estudio. Siguiente. Bien. Y no solo es la respuesta durante el tiempo del tratamiento, ¿no? La evolución, el mejor momento de la evolución no es cuando termina el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo estándar que utilizamos de 20 sesiones, que dura 4 semanas, el punto mayor de mejoría en el seguimiento ha sido una semana después que terminamos de administrar los pulsos, ¿no? Y se han hecho un seguimiento, porque esa parte es también muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué pasa después? ¿En cuánto tiempo están las posibilidades de recaer, por ejemplo? Entonces, aquí vemos de que en este estudio todos los participantes presentaban depresión resistente al tratamiento y habían fracasado al menos en otros 2 tratamientos para la depresión. Al mes de iniciar el tratamiento, el 60% seguía en remisión. Ahora, eso va bajando con el tiempo. También ahora depende de varios factores, ¿sí? Por ejemplo, aquellos pacientes
que han sido resistentes a más fármacos, ¿sí? Hay una correlación con que la recaída puede ser más frecuente también, ¿no? Y más a corto plazo. Pero en general se mantienen en los estudios hasta el año de un 50% de que se mantienen sin recaer. Bien, dice abajo la rapidez con la que se pueden lograr altas tasas de respuesta y remisión junto con mínimos efectos secundarios. Eso es toda la ventaja de este procedimiento, ¿no? Y es una cosa que la diferencia de la terapia electroconvulsiva. No necesitamos anestesiólogo, el paciente está consciente durante todo el procedimiento, puede conversar, leer, incluso durante el procedimiento. No hay temas de efectos colaterales mayores. En un 10% de los pacientes o un 15%, un ligero dolor de cabeza que se autolimita o en todo caso con paracetamol se resuelve. Pero la verdad es que es muy noble el tratamiento en este sentido, ¿no? Los efectos colaterales son mínimos. Existen datos limitados sobre la durabilidad de estos resultados y su persistencia en el tiempo, lo que les decía, ¿no? Algunos pacientes pueden experimentar una remisión duradera o una reducción de los síntomas, mientras que otros pueden necesitar tratamientos de seguimiento para mantener la eficacia. Los protocolos de seguimiento y de mantenimiento también están en constante evolución, ¿no? Y como les decía, en el caso de utilizar la neuronavegación para cada paciente y para cada cerebro, porque todos los cerebros no son iguales, igual, ¿no? Cada protocolo la tendencia es que se vaya personalizando progresivamente. Siguiente. Una siguiente, por favor. Bueno, el anterior ratito, esto es simplemente para mencionar de que la conformidad europea también ha sido dada a este procedimiento, no solamente para depresión, que es la que más nos ha interesado a Gaby y a mí en el trabajo con nuestros pacientes, pero evidentemente hay muchas otras indicaciones que poco a poco se han ido sumando y la investigación continúa, por supuesto, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es alguno de los cuadros que siguen estudiándose también con este procedimiento, incluso en pediatría, ¿no? Como ven ustedes ahí. Siguiente. Los efectos, no se sabe los efectos íntimos de la terapia electromagnética transcranial, ¿no? De la estimulación magnética transcranial. Íntimamente no se sabe, ¿no? Como tampoco de otros procedimientos, ¿no? Incluyendo los medicamentos. Pero hay una serie de elementos, de hallazgos y estudios que se están haciendo en esa dirección, ¿no? Ahí estamos citando algunos de ellos. Siguiente. Bien, sobre los efectos secundarios, como les decía antes, ¿no? El más común es un dolor de cabeza localizado en el lugar de la activación, que suele desaparecer por sí solo después de las primeras sesiones. Los pacientes van también tolerando ese malestar, que aunque pequeño es un malestar inicial, pero que con el paso de las sesiones ya va sobrellevándose mejor, ¿no? Y una de las ventajas, les decía, el paciente está consciente durante todo el proceso, ¿no? Y siguiente. Esas son algunas de las zonas anatómicas que son blanco de esta estimulación magnética según el tipo de patología, como ven ahí a la derecha, ¿no? En depresión mayor, en TOC, en esquizofrenia, en Parkinson, en Alzheimer, en FIC. Cada una tiene una diana diferente, ¿no? Siguiente. Aquí, por ejemplo, ven un resumen. Y los dos primeros son de la depresión. Entonces, ahí la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ¿no? Es la vedette. No es que se haya llegado de frente a esta zona, se han estudiado distintas zonas, pero finalmente los estudios van dirigiéndose a que esa es la diana más adecuada y con los mejores resultados, ¿no? Ven ustedes que para el TOC es también la corteza prefrontal, pero dorso medial, ¿no? Es otra zona anatómica. Incluso ahí estamos poniendo para la adicción al tabaco, ¿no? O la nicotina. Ahí
el lugar es la ínsula bilateral y el córtex prefrontal. También ha sido aprobado para la adicción al tabaco, ¿no? Por la FDA. Entonces, tiene un potencial grande y seguramente en los próximos años vamos a ir viendo más evoluciones en ese sentido. Siguiente. Bien, esto ya lo vimos. Siguiente. Simplemente para ver un poco la diferencia de los estudios. Siguiente. Siguiente. Bien, esto es en el TOC. El 2019 ya la FDA aprobó también el tema para el TOC, después de pasar una serie de requisitos, por supuesto, ¿no? Ahora, también son pacientes refractarios y resistentes, ¿no? No es primera línea, ni en depresión ni en TOC, ¿no? La aprobación que ha recibido, sino aquellos que no remiten o no tienen buenos resultados con la medicación. Siguiente. Ahí están uno de los hallazgos, ¿sí? En este caso, eh, más de uno de cada 3 pacientes experimentó una disminución significativa de los síntomas del TOC, incluidos aquellos que previamente se había determinado que no respondían al tratamiento farmacológico o la psicoterapia. En general, se concluyó que la estimulación magnética transcranial profunda fue bien tolerada por los participantes, ya que les ofreció el mismo nivel de alivio de los síntomas que la medicación en la mitad del tiempo. El factor tiempo también es una cosa que toman en cuenta, ¿no? Ustedes saben el tema de tanto en la depresión como el TOC, como el malestar, los limita, los lleva a un grado de discapacidad, ¿no? Sí, incluso los indicadores en ese sentido de años de vida ajustados por discapacidad son bien altos en estos cuadros, ¿no? Sobre todo en depresión. Siguiente. Bueno, esto es en cuanto al TOC, algunos efectos secundarios. Siguiente, que están señalados ahí, ¿no? Y aquí este es un protocolo distinto, ¿no? Aquí había un poquito más de efectos colaterales, pero tampoco llegaba a ser de mayor malestar para los pacientes, ¿no? Siguiente. Bueno, ese es otro estudio que se hizo respecto al TOC. Siguiente. Esto es en relación al tabaco. Igualmente, como en el caso de la depresión y del TOC, no es que esto lo va a curar a los pacientes, ni mucho menos, no. Simplemente es un coadyuvante, ¿sí? En el caso del tabaco, para el craving, para las ansias de consumo que se da en el síndrome de abstinencia, por ejemplo, y que es un factor muy importante que los pacientes puedan continuar el tratamiento o dejarlo. Siguiente. Aquí es la bobina H4, porque las bobinas van cambiando, ¿no? Para depresión es la H1, ¿sí? Para el TOC la H7 y esto para el tabaco es la H4. Son bobinas diferentes. Tienen un diseño distinto porque están orientadas a una localización cerebral distinta también. En el caso del tabaco, las estructuras cerebrales asociadas con la adicción, específicamente la ínsula bilateral y la corteza prefrontal. Se ha demostrado que la estimulación magnética transcranial profunda llega a regiones cerebrales más amplias y profundas que los dispositivos de estimulación magnética transcranial tradicional. Es en cuanto al alcance y profundidad, en verdad, pero eso, como ya les dije, se va modificando y de hecho la neuronavegación nos va a ayudar mucho en eso en los próximos años. Seguimos. Bueno, está también la referencia a un estudio multicéntrico que tiene que ver con el tabaco. En general, la estimulación magnética transcranial profunda es un tratamiento no invasivo, bien tolerado y sin efectos secundarios sistémicos. No requiere un periodo de recuperación significativo y el tratamiento de 18 minutos puede integrarse fácilmente en la rutina diaria de cada paciente, ¿no? Esa es otra de las ventajas, ¿no? Que muchos de estos casos se han tratado de manera ambulatoria, ¿no? La mayoría, por no decir todos, ¿no? Y de hecho, el estilo de vida del paciente no se perjudica mayormente. Siguiente. Siguiente. Bueno, es un poco de la cronología del tratamiento y las evaluaciones, ¿no? Siguiente. Poco de los resultados comparativos con relación al placebo. Siguiente. Ahí está la evolución en relación al placebo con el paso de las semanas. Cuando decimos placebo, en el caso de la estimulación magnética transcranial,
hablamos de que toda la parafernalia, incluido el casco, el color, todo eso es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es de que no hay una bobina que emita eh, las ondas electromagnéticas. Esa es la diferencia, en verdad. El siguiente. Bien, no se observaron convulsiones, eso es importante también. Hay excepcionalmente convulsiones como efecto colateral en este procedimiento, ¿no? Cuando digo excepcionalmente, digo debajo del 0,01%, ¿no? En la mayoría de los cuadros, pero hay que tener cuidado también. Igual nosotros evaluamos siempre el riesgo de convulsión de los pacientes. Si está tomando medicamentos que bajan el umbral convulsivo, no, si tiene una historia de epilepsia, por ejemplo, no sé, hay otros factores de riesgo para convulsión, sí, hay que tomarlo en cuenta, más allá de que es algo también manejable, ¿no? Cuando se ha presentado. Pero es bien poco probable. Siguiente. Ahí está en el caso del tabaco también el protocolo que se sigue. Siguiente. Este es otro tema que tiene que ver con la cocaína. Se ha hecho estudios con muchas drogas, ¿no? Metanfetaminas, en fin, alcohol, pero la única que está aprobada por la FDA por ahora es la del tabaco, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es alcohol, tabaco y cocaína. Siguiente. Bien, entonces, y ahora sí para contarles un poquito de una manera inicial y qué es lo que hemos encontrado en el trabajo con la doctora Curo igual, ¿no? Primero, del universo de pacientes hemos seleccionado para este informe preliminar aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de depresión mayor, que son refractarios al tratamiento medicamentoso y psicoterapéutico, y que en general el universo no es muy grande, son 18 pacientes nada más, por eso que es una información preliminar además. ¿Qué pasaba? 10 varones, 8 mujeres, edad comprendida entre 22 y 70 años. Esos son los límites que hemos tenido en nuestros pacientes. De hecho, hay trabajos también en adolescentes. Y si bien todavía no está aprobado por la FDA, también hay trabajos en personas de la tercera edad, ¿no? En los que se está trabajando para que se logre optimizar también este tratamiento en ese grupo etario. Y bueno, lo que usamos en la escala de Hamilton para depresión se mide al inicio del tratamiento, al final de las 20 sesiones y una semana después de las 20 sesiones. Como ya les decía antes, ¿no? Una semana después de terminar las 20 sesiones ha sido el momento donde mejor han estado los pacientes, donde los resultados de la evaluación clínica en primer lugar y del Hamilton en segundo lugar han sido mejores. Siguiente. Bueno, ahí ven, cuando hablo de exitoso, regular y sin efecto, me refiero también dentro de los límites del Hamilton otra vez, ¿no? Sí. Es decir, si los pacientes bajan del 50% del puntaje, ¿no? Los pacientes con depresión refractaria bajan 50% del puntaje, podemos hablar que ha habido una mejoría, ¿sí? Pero si ya bajan hasta niveles de 7 para abajo, 7 a 0, ya es una cuestión que nosotros ya llamamos y coincide con la utilización clínica del instrumento de que ha habido una remisión. Más allá de que hay que hacer un seguimiento, por supuesto, de los pacientes, ¿no? Siguiente. Algunas contraindicaciones, como todo tiene sus contraindicaciones. Pacientes con un metal incrustado en el cráneo, pacientes neuroquirúrgicos, por ejemplo, a los que se ha operado por ahí de un aneurisma y se le ha puesto un clip, ¿no? De metal, ¿no? O también puede haber implantes cocleares, por ejemplo, ¿eh? Con los que hay que tener cuidado. Hay algunas contraindicaciones relativas, sí, ¿no? Pacientes con una condición neurológica preexistente, como convulsiones previas, pacientes que estén embarazados o en periodo de lactancia. Y es relativa porque hay estudios también donde se han administrado este tipo de tratamientos a pacientes gestantes, por ejemplo, incluso puérperas, eh, que evaluando riesgo-beneficio, como ustedes saben, ¿no? Que después de 3 o 4 intentos con distintos antidepresivos no se lograba un avance. Pero bueno, por ahora está como una contraindicación relativa.
algunos pacientes con condiciones neurológicas, pacientes que no cumplen los criterios del DSM para el trastorno de salud mental por el que desean recibir tratamiento, en este caso la depresión mayor, ¿no? Y pacientes menores de 18 y mayores de 70. No, como ya le dije antes, esto se está ampliando eh, progresivamente con la optimización del procedimiento. ¿Seguimos? Bueno, algunas diferencias entre la estimulación magnética transcranial y la estimulación magnética transcranial profunda. Eh, la diferencia es la bobina, ¿no? La profunda utiliza la bobina H y la otra la bobina 8. Entonces, el diseño de la H permite alcanzar zonas más profundas del cerebro, como yo les comentaba. El concepto básico de la bobina H es generar la suma de campos eléctricos en la profundidad, induciendo varios campos eléctricos en la superficie de la cabeza, todos los cuales confluyen a una dirección común. De ese modo se aumenta el porcentaje del campo eléctrico inducido en la profundidad en relación con el que se induce en zonas más superficiales. Más allá del campo al cual llegan las ondas electromagnéticas, hay un efecto también a distancia, ¿no? Como un efecto dominó, por decirlo de alguna manera. No es que solamente esa zona quede finalmente influida. Siguiente. Proyección al futuro. Esto creo que es interesante porque la idea de estos tratamientos relativamente novedosos es ver cómo podemos afrontarlo y qué podemos esperar para el futuro. Los avances logrados hasta ahora son muy significativos para el arsenal terapéutico en psiquiatría, neurología y otras especialidades médicas también. El techo aún es muy alto, el trabajo clínico de investigación pronto ampliará el rango de indicaciones y el nivel de eficacia de este procedimiento. Las bobinas pueden estimular una amplia variedad de regiones y redes cerebrales. El tratamiento puede ser fácilmente aplicado a diversas situaciones clínicas mediante el uso de nuevas bobinas y el uso de diferentes protocolos de tratamiento. La integración con procedimientos de neuroimagen dinámicas, tales como la resonancia magnética transcranial funcional, en la investigación del campo neuropsiquiátrico enriquece aún más la perspectiva futura. Como yo les hablaba, al utilizar la resonancia magnética funcional, se han logrado mejoras significativas, ¿no? Basadas en la ubicación más precisa y más exacta de las zonas neuroanatómicas a estimular. Entonces, eso sumado a los protocolos, que los protocolos van cambiando también, y van cambiando algunos parámetros incluso que tienen que ver con las ondas. Entonces, y si uno hace el seguimiento, pues en los últimos 15 años han habido avances significativos y seguramente eso es lo que vamos a ver en los siguientes años. Aquí en Lima ya hay varios centros que administran este tipo de tratamiento. En Chile, en la región, cada vez hay más. En Brasil ni hablar, ¿no? Y estaba revisando un trabajo de los chilenos en el año 2020. Ellos ya tenían más de 100 casos y publicaron, por supuesto, una revisión, ¿no? Entonces va a depender de todos los que trabajamos en salud mental ir también difundiendo esto, no como una alternativa, por supuesto, no como la panacea. Sí, depende de nosotros de que estos procedimientos no tengan el estigma que alguna vez tuvo, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva. Y eso ha generado un prejuicio negativo en la población. ¿Y quién mejor que nosotros, ¿no? Para ir haciendo una psicoeducación, para transmitir a los demás una visión más saludable, más real, más exacta de estas posibilidades terapéuticas. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Quispe. Muchísimas gracias por su exposición. Vamos a terminar, iniciar las exposiciones de los ponentes y al final vamos a pasar a las preguntas. Por favor, el doctor Davito Mateo Torbisco nos va a acompañar con la exposición que termina. Por favor, los ponentes, si desean, para que se sienten acá y puedan ver la exposición. Gracias. Había visto más el programa, pensé que solo era una hora y aquí preparado algo más o menos breve, pero creo que conciso.
Justo venía de una exposición que me habían dado también solo 15 minutos. Entonces, pero bueno, creo que estoy muy cerca de eso, ¿no? Y ya. Bueno, vamos a hablar sobre ketamina. Eh, para empezar, como decía, no he podido poner todo lo que hubiera querido poner, pero hay un concepto importante en lo que es, y ya se empezó hablando de depresión también refractaria o resistente al tratamiento, que como sabemos, pues se define como la falta de respuesta suficiente o remisión a dos tratamientos antidepresivos a las dosis máximas tolerables por un tiempo razonable, ¿no? De 4 a 8 semanas. Y ahí entra un concepto importante que es que hay que dar las dosis de los antidepresivos que se tienen que dar para llegar a la remisión completa, que es la recuperación funcional, que es no solamente quedarnos en lo que hasta hace unos años, una década atrás, era de estos objetivos en las escalas, ¿no? En el Hamilton o en el Montgomery-Åsberg o en alguna otra escala con la cual podríamos usar, sino la recuperación funcional, que es volver al paciente a su estado habitual de funcionamiento laboral, familiar, social, de pareja, etcétera. Es un nivel que además de la evaluación con las escalas que nos siguen ayudando, tendríamos que complementar esto con una evaluación clínica, ¿no? Una conversación un poco en ese sentido más amplia, comparando, como decía, con la funcionalidad previa. Entonces ahí también hay varias críticas a esa clasificación o a esa definición, mejor dicho, sobre todo en la práctica clínica, porque no, sin necesidad de pedir que levanten la mano o algo así, pero ¿cuántos de nosotros en verdad llegamos a las dosis que tenemos que llegar con los antidepresivos, ¿no? ¿Cuántos llegan a citalopram 30? ¿Cuántos llegan a desvenlafaxina 100? ¿Cuántos llegan a venlafaxina 150, 225, 300? Paroxetina 60, ¿no? En TOC, por ejemplo, ya hay estudios para llegar con sertralina hasta 500 o 600, dependiendo de la tolerancia del paciente, y podría haber, recién hay respuesta. 400 ya hace varios años en TOC, ¿no? El citalopram hasta 40. Entonces, además de esa valoración funcional que dije, el tema de llegar a las dosis, ¿no? A veces en 10 miligramos de citalopram un paciente dice, sí, ya estoy mejor, ¿no? Sí, probablemente sí esté mejor, pero no ha remitido, o puede haber en alguna de las escalas haber un índice de remisión, pero hay que ver esta recuperación funcional total. Es probablemente un paciente que luego va a recaer, tiene síntomas residuales, entonces evaluar un primer concepto para hablar de ketamina, que está indicada en lo que es depresión resistente y con alto riesgo suicida, es que tratemos bien la depresión, ¿no? Evaluar bien la respuesta, la remisión y usar las dosis que se tienen que usar, ¿no? Es un primer concepto. Lo otro es que a propósito de la ketamina, que como sabemos es principalmente un fármaco glutamatérgico o antagonista glutamatérgico, ya también, y esto nuevamente en relación con el tema de la resistencia al tratamiento antidepresivo, y esto lo han demostrado las nuevas moléculas que han salido antidepresivas, estoy hablando principalmente de vilazodona y vortioxetina, que hay una modulación glutamatérgica en el caso de la depresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de vortioxetina, que vemos que es antagonista 1B, 1D de la serotonina, HT7, HT3, todos son receptores que están otras neuronas de tipo GABA, de tipo glutamato, que se activan o se inhiben y eso hace que finalmente otros neurotransmisores aumenten, ¿no? El caso de la vortioxetina, por ejemplo, interesante como a través de la regulación de todos estos receptores serotoninérgicos, se elevan neurotransmisores directamente, como acetilcolina, histamina, noradrenalina, ¿no? Todos activadores. Entonces, el tema del glutamato o las redes del glutamato y el receptor del glutamato como un mecanismo final, ¿no? Probable para la diana de los tratamientos antidepresivos, cada vez tiene más fuerza, ¿no?
a propósito de estos medicamentos como mencionaba, ¿no? Ya hay también evidencias acerca de, ya hace tiempo, ¿no? En el tema de los polimorfismos acerca de los transportadores, pero ahora también, dependiendo de cuántos receptores tenemos o no de serotonina en las neuronas, vamos a responder o no a los inhibidores de la captación de serotonina, que ya, según las últimas guías, y es otro concepto también que hay que ir sacando, es que ya no existen antidepresivos de primera línea, o sea, ya no hay que empezar con un IRS o hay que empezar con realmente antes de los IRS eran los tricíclicos, ahora uno empieza el antidepresivo según el perfil del paciente, ¿no? Entonces puede ser alguien que tenga un perfil más para un IRS, otro para empezarle de frente un dual, otro para empezarle de frente bortioxetina, otro para empezarle de frente mirtazapina, porque si no también estamos ya prácticamente empezando con una alta probabilidad de respuesta insuficiente o no respuesta, y estamos yendo hacia la clasificación de un paciente ya como que no responde, ¿no? Entonces, esas son las críticas que se le hace a la definición de la depresión resistente. Y además que los estudios también no son muy claros dónde empiezan. Empiezan en los que han respondido un poquito, los que han respondido la mitad, ¿no? O sea, quiénes son los que ya les cambio o a quiénes ya les pongo el atípico, ¿no? Entonces, el primer concepto es que hay una disfunción glutamatérgica en los casos de las depresiones resistentes. ¿Ok? Y ahí vemos más o menos, bueno, ahí están otros trastornos adicionalmente, pero en el caso de la depresión mayor, ¿no? La disminución de glutamato a nivel de la corteza prefrontal, del área cingulada anterior, ¿no? Y todo esto también determinado por, en este caso, por técnicas de imágenes, ¿no? Por estimulación magnética, PET y resonancia magnética también funcional, ¿no? Donde se ven que hay alteraciones del uso de la glucosa a nivel prefrontal, mayor uso de glucosa a nivel del sistema límbico, mayor actividad glutamatérgica en el sistema límbico y menor en la corteza prefrontal. Una de las cosas a las que lleva también la disfunción glutamatérgica en el tiempo es a la inflamación del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al haber una hiperactividad del glutamato, por ejemplo, aquí, ¿no? Eh, Se empiezan a activar mecanismos de apoptosis, de muerte neuronal, ¿no? Que aumentan las interleuquinas, disminuyen los factores tróficos, disminuyen la neuroplasticidad, disminuyen los receptores AMPA, que son los receptores que están asociados con el LTP, con el LTP, el Long Term Potentiation, la potenciación de largo plazo, ¿no? Esos receptores empiezan a disminuir, predominan solamente los NMDA, ¿no? Que en un primer momento, en un estadio temprano, que finalmente llevan pues a disminución de redes neuronales, disminución de receptores, ¿ok? Disminución en general de todos los factores tróficos. Sabemos ya todos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? Y dependiendo de su grado de actividad, eso va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? El rango, digamos, si le doy alguna medida para eso, el rango de actividad es muy, muy estrecho, ¿no? Por eso es que hasta ahora muchos fármacos que actúan directamente sobre el sistema glutamatérgico todavía no tienen éxito, ¿no? Porque o se van, pues se van mucho, ¿no? O sea, es el rango, digamos, de eficacia es muy, muy estrecho. Y sabemos pues que es importante para la neuroplasticidad, para el aprendizaje, para la memoria, ¿no? Entonces hay alteraciones regionales de la neurotransmisión del glutamato, ¿no? Así como dije, aumento a nivel del límbico, disminución a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, en situaciones de estrés, ¿no? Esta homeostasis del glutamato, que es muy sutil, muy delicada, se va a alterar.
Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento usando glutamatérgicos, ¿no? Volver aquí, ¿no? O sea, que haya, que no pase esto y quedarnos acá, sino de aquí volver aquí, ¿no? A tener un estado estable de neurotransmisión a nivel del glutamato, no quedarnos en la sobreexcitación que finalmente nos lleva a muerte celular, ¿no? Sino volver a este punto. Entonces, aquí vemos todo, por ejemplo, todos los intentos de medicamentos que se vienen haciendo a nivel de, no se ve, disculpen bien acá por la luz, pero bueno, principalmente a nivel del receptor MDA que tiene una función disminuida eh, en algunas zonas, ¿no? Es donde va a entrar donde va a actuar perdón, la ketamina y la esketamina que vamos a ver ahora. También el dextrometorfano, ¿no? Que últimamente se está usando también combinado con bupropión. Y hay toda una serie también de otros receptores, ¿no? Los de glicina, receptores a nivel de la glía, los receptores metabotrópicos del glutamato, los receptores AMPA, pero todavía muchos de ellos en estudio, ¿no? Y bueno, así es que llegamos a la ketamina, ¿no? Que es una molécula ya vieja, conocida, un anestésico conocido, que a dosis bajas hemos visto que tiene estos efectos positivos a nivel de la mejora en la depresión resistente, que es su indicación, o en la depresión con alto riesgo suicida, y generalmente es un efecto rápido, como vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la ketamina? Bueno, es un bloqueador NMDA, es un antagonista del receptor NMDA del glutamato. Recordemos que el glutamato tiene principalmente tres receptores, el NMDA, el AMPA y los receptores kainato, que son principalmente iónicos. Y bueno, por un cuarto que serían los metabotrópicos. Tiene un sigma. Este receptor no se sabe muy bien, pero pareciera al igual como también sucede con la fluvoxamina, que también tiene ese receptor sigma, sería un activador de la limpieza celular. ¿Qué cosa es limpieza celular? O sea, activa los lisosomas para que, digamos, recojan los desechos celulares, ¿no? De las organelas, por ejemplo. Y además, y este es un nuevo concepto que va a ir apareciendo también poco a poco, cuando empezamos a tener problemas con los factores neurotróficos, sucede algo que se llama el estrés del retículo endoplásmico. Acuérdense que el retículo endoplásmico rugoso es el que tiene pegados los ribosomas que producen proteínas. Estas proteínas, que vendrían a ser muchas de ellas enzimas, muchas de ellas factores neurotróficos, ¿qué sucede? Que empiezan a tener lo que se llama un mal plegamiento, ¿no? En inglés las siglas son UPR, algo así, Unfolding Proteins del retículo, ¿no? Del retículo plasmático, o misfolding. Son proteínas que no se han organizado bien, no se han doblado bien, no se han quedado abiertas y que por lo tanto están impidiendo la síntesis adecuada de proteínas, eso se llama el estrés retículo plasmático, y pareciera que este receptor tiene que ver con la activación de lo que son proteínas chaperonas, así se llaman, que van a corregir la conformación espacial de estas proteínas que no están bien organizadas o espacialmente bien dobladas, digamos, ¿no? Haciendo la traducción literal. Tiene un débil efecto inhibidor de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, que no es tan importante, y también un efecto agonista opioide, ¿no? Pero principalmente es un antagonista de los receptores NMDA, tiene dos formas importantes, forma R y S, la R es la que usamos endovenosa, la S es la nasal, y sus metabolitos. O sea, una característica interesante de la ketamina es que tiene efectos inmediatos y son también bioquímicos y efectos inmediatos también clínicos,
¿no? Entonces, ¿qué hace la ketamina? Lo que va a hacer es tapar receptores NMDA. Aquí vamos a ver el color. Va a bloquear, o sea, aquí viene el glutamato, ¿no? El glutamato se une normalmente a estos receptores y son los que hiperactivan a a la célula, ¿no? Pero la ketamina va a ser más o menos parecida al glutamato, no se une exactamente en el polo, sino más o menos en el centro del receptor, porque tiene ahí un sitio alostérico, y bloquea este receptor de tal forma que impide la entrada de calcio. Lo mismo también aquí, recordemos que cuando este receptor se activa y entra calcio, se van a liberar más vesículas, ¿no? El calcio es el activador de la liberación vesicular. Cuando viene el potencial de acción por la membrana, lo que hace es abre canales de calcio. Estos canales de calcio activan una serie de proteínas que se llaman las proteínas SNER, que están en las vesículas, que finalmente se pegan a la membrana presináptica y se liberan. Entonces se va a bloquear el canal MDA y eso va a hacer que predominen receptores de tipo AMPA, que tienen que ver con el LTP, ¿no? Y eso va a hacer que empiecen a abrirse vías de segundos mensajeros, ¿no? La rapamicina, la vía del mTOR, etcétera, que van finalmente al núcleo de la neurona a producir proteínas de tipo neurotrófico, ¿no? Protectoras y de crecimiento celular. Y este es un efecto más o menos inmediato. De manera sostenida, ¿no? De manera sostenida, ya se veía acá que empiezan a proliferar estos receptores de aquí, que son los receptores TRKB, que son receptores que reciben el BDNF, ¿ven aquí? BDNF, y empiezan también a potenciar la vía a largo plazo, ¿no? La potenciación a largo plazo. Entonces esos receptores aquí van a estar mucho más activos, van a aparecer otros receptores neurotróficos y finalmente van a restablecer un poco el equilibrio neuronal, ¿no? Aumentando genes que son tróficos, disminuyendo genes que son negativos para la neurona, pero llegando a lo que sería esta homeostasis del glutamato, que se consigue a estas dosis bajitas que hemos hablado de hipoanestesia. Ya la ketamina está aprobada hace muchos años. ¿Ah? Ah. La ketamina ya tiene varios años aprobada por FDA para el tratamiento de la depresión resistente y en particular para la depresión con alto riesgo suicida, ¿no? Podría ser una alternativa, por ejemplo, cuando no hay electroplexia a la mano, que eso sería, digamos, todavía la primera indicación en alto riesgo suicida, pero un poco ante también las nuevas políticas o la nueva visión un poco que se tiene acerca de la electroplexia, y los mismos pacientes también que podrían negarse a la electroplexia, sería una alternativa en estos pacientes con alto riesgo suicida, ¿no? Y como vemos aquí, la, la respuesta para la ideación suicida es bastante rápida, desde la primera aplicación, desde los primeros días. Y esto es cuando hablamos todavía de endovenosa, ¿no? Pero también lo mismo sucede con el intranasal. Lo mismo, y esto es en depresión resistente al tratamiento, también desde los primeros minutos, ¿no? Ya empezamos a ver una adecuada respuesta. O sea, en ese sentido, la ketamina no tiene dudas de que en el corto plazo, a la mayoría de pacientes con depresión resistente, severa, con alto riesgo de suicidio, funciona. Ahora, un dato importante es que esta indicación de alto riesgo suicida está más hecha para la ketamina endovenosa que para la intranasal, ¿no? La intranasal para depresión resistente al tratamiento principalmente, pero también
tiene un efecto importante en ideación suicida, eh, ah, su uso en ideación suicida, ¿no? Esto ya es un artículo reciente para esquetamina del año 24, me parece, no, 25, ¿no? Donde definitivamente sí que ha demostrado que inclusive a mayores dosis los cambios versus el placebo en las escalas que se usan son claros, ¿no? O sea, de que tiene un efecto importante y es efectivo de todas maneras, ¿no? Aquí la duda surge básicamente cuánto tiempo lo podemos usar, ¿no? Los estudios no son muy largos, no van más allá de 6, 8 semanas. Aquí, si en este estudio y los pacientes pudieron continuarlos hasta 4 meses, pero no quedan, pero era ya la parte abierta del estudio, no era la ciega, y no se puede concluir de si el efecto todavía se puede mantener en el tiempo, ¿no? Seguían recibiendo una dosis mensual, pero la eficacia en el tiempo todavía no se puede concluir que se mantiene, ¿no? Es posible que pueda disminuir, pero sin embargo la recomendación siempre es, a pesar de que usemos la ketamina, tiene que ir de la mano con que usemos un antidepresivo, revisemos bien la historia farmacológica, revisemos bien las dosis, la adherencia, ¿no? Y además acompañado de terapia cognitivo-conductual. Del mismo estudio, ¿no? Los cambios respecto de placebo, la disminución en las escalas, hasta los 28 días, que fue el estudio de la parte ciega, ¿no? Con 84, ¿no? Un poco mejor que con 56 miligramos. Cuando comparamos la endovenosa con la intranasal, bueno, la ketamina está desde los años 70. En los años 2000 es que se empiezan a hacer los estudios para la depresión, ¿no? La intranasal empieza en el año 97, igual primero como un anestésico, pero ya luego a partir del 2010 ya empieza a usarse, a estudiarse para depresión resistente y está aprobada para depresión resistente en el 2019, ¿no? Y también con ideación suicida aguda a partir del 2020. Dosis endovenosa y las dosis intranasales, bueno, no va subiendo progresivamente. Una infusión de 40 minutos, aquí básicamente es una administración intranasal. Se recomienda, bueno, obviamente, más la endovenosa, pero se recomienda que sean en lugares que estén vigilados, ¿no? En nuestro hospital ya estuvimos empezando los trámites para usarlo. De hecho, lo vamos a retomar, ya tenemos los documentos, pues se tiene que aprobar primero por el comité, a pesar de ser un medicamento bien barato, cuesta 60 soles, creo, la ampolla, versus esta, pues que creo que sale como 7.000 soles el mes, ¿no? 8.000 soles el mes, ¿no? Lo único malo aquí sería que un frasquito va a sobrar, ¿no? Entonces no se puede guardar y no hay suficientes pacientes como para usarlo, pero lo presentamos con los anestesiólogos y se mataron de la risa, ¿no? Se revolcaron de la risa con la dosis, ¿no? ¿Pero qué es esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una frotación? Me dijeron que vas a hacer masaje, ¿no? Con una dosis tan chiquitita. Pero claro, de todas maneras, la vital pedía que tenía que ser en una sala con monitor, con equipo de paro, con oxígeno, ¿no? Y bueno, de parte de razón tienen por el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Pero hay muchos centros en Lima, ¿no? Lo que varios los conocemos que están poniendo ketamina y de repente no necesariamente tienen todo ese equipamiento, y hay anestesiólogos, pero saben, el anestesiólogo que esa dosis que está poniendo es muy, muy chiquitita, ¿no? Bueno, y también se recomienda hacer esto no en casa, sino en el uso intranasal. Em, Tuve la oportunidad de ver una sala de estas en un hospital en Roma. Es un ambiente cualquiera con sillones reclinables, ¿no? Donde tenían, perdón,
igual, no habían monitores, habían residentes con su tensiómetro, su estetoscopio y su oxímetro, que cada cierta media hora estaban monitoreando, pero era un poco más sencillo, ¿no? Y bueno, ya vimos que esto es, en verdad no hay diferencia entre darle 2 veces por semana a 3 veces por semana endovenoso, ¿no? Los efectos adversos, el más llamativo es la disociación, ¿no? Que puede ser un poquito más frecuente en el intranasal, pero no son severos que lleguen a una cuestión de agitación importante. Puede haber ansiedad, sedación, mareos, ¿no? Pero todos, la mayoría controlables, y hay que monitorear la presión arterial, ¿no? Ventajas: mucho más barato, mejor biodisponibilidad, ¿no? eh, Responde más temprano, ¿no? Necesita completar todo el mes, y sobre todo es el tema del precio, ¿no? Como dice ahí, no lo necesariamente, o sea, lo empieza a cubrir desde que lo aprueba el FDA, pero son bien caros, ¿no? ¿Qué hay con respecto al consenso? Hay la evidencia apoya que sí hay un rápido inicio del primer al segundo día de ambos. Está muy bien establecida tanto para la intravenosa como para la intranasal, pero hay otras, se están estudiando otras vías donde la evidencia todavía es baja: sublingual, en parches transdérmicos o intramuscular. La intranasal ha demostrado que es eficaz, es segura y es tolerable, ¿no? Inclusive hasta por un año, en algunos casos que son abiertos, reportes más que dentro de estudios, como en este que lo habían hecho hasta 4 meses después. Tiene una evidencia de una eficacia de largo plazo y es tolerable, y es bastante tolerable, ¿no? Em, Preocupaciones sobre su seguridad. Como dije, no hay muchas, más que nada disociación, reacciones simpático-miméticas, pero que no son muy, muy serias, ¿no? Está aprobado por la FDA para esa indicación de depresión mayor con alto riesgo suicida o resistente al tratamiento. Y como dije, aplicarlo idealmente en lugares donde haya una adecuados cuidados para el paciente, ¿no? La diferencia entre las vías, ¿no? Básicamente intravenosa, la biodisponibilidad 100%, la intranasal hasta un 50%, ¿no? Un tratamiento por 4 semanas es la forma racémica. Y ya estamos con el tiempo. Una guía de cómo todo lo que se necesita, ¿no? Cómo seleccionar al paciente, ¿no? Que tenga el diagnóstico, que además no esté con con medicación que pueda tener efectos vasopresores, que pueda interactuar con la ketamina, por ejemplo. Si ya tiene historia de hipersensibilidad, obviamente no. Si está hipertenso, si tiene problemas que puedan empeorar con alguna reacción hipertensiva también, ¿no? Y aquí entra el cardiólogo, el anestesiólogo. En el caso de este es el protocolo para la endovenosa y para la nasal. Como dijimos, un lugar adecuado con todos los aditamentos para un adecuado monitoreo, ¿no? Una evaluación psiquiátrica inicial con un examen físico también dirigido a ni bien se va a empezar el tratamiento, por si se tiene que suspender en ese momento porque encontremos que está hipertenso, que está taquicárdico o que tiene algún síntoma respiratorio. El monitoreo, ¿no? Por lo menos un mínimo de las 2 primeras horas luego de haber recibido el medicamento. Y bueno, estar en comunicación constante con el paciente, signos de alarma para poder avisarnos, ¿no? Bueno, igual lo mismo, este es el caso de la intranasal, la indicación que ya les conversé, bueno, las dosis, que son 4 semanas, hay que darle primero 2 veces por semana, por 4 semanas, y luego ya puede ser semanal en las siguientes, ¿no? Los efectos adversos que ya hablamos, bueno, reacciones, y bueno, principalmente eso, ¿no? Estamos ya acá justo en el tema. Muchas gracias, doctor David Omar. La dosis de mantenimiento puede cursar entre 75 a 100 miligramos y esto es ajustable de acuerdo a la tolerancia del paciente.
Muy bien, estas son las indicaciones específicas, los mecanismos de acción ya los hemos visto anteriormente y aquí los efectos adversos, ¿no? Bueno, eh, existe una necesidad de que en los hospitales a nivel del estado puedan darse estos medicamentos. Eh, Son de alto costo, sí, pero finalmente terminan siendo, llevando a menores gastos a nivel de institución y a nivel de los pacientes porque tienen menos recaídas. Muchos de estos pacientes presentados que hemos tenido acá eh, tienen dentro de sus indicaciones, están como paliperidona como monoterapia. Uno que otro, 2 a 3 pacientes llevan además tratamiento con clozapina o con estabilizadores del ánimo, pero la monoterapia puede ser muy beneficiosa para ellos y mejorando su adherencia al tratamiento y efecto clínico. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctores, por favor, si me acompañan a la mesa para las preguntas. Bueno, gracias por la pregunta, Edith. El- en verdad no hay mayor inconveniente. De hecho, el esquema es 5 días a la semana durante un mes, que suman 20 sesiones, entonces sábado y domingo, ya por parte del programa, ¿no? No complica las cosas. Y si un martes o un miércoles le toca no venir, se puede poner el sábado, ¿no? Por ejemplo. Y eso es bastante manejable por ese lado. Sí, y con respecto a tu segunda pregunta, antes de pasarle el micro al doctor Glauco, sumarme, ¿no?, a esa interrogante, si es que si tienen alguna experiencia en pacientes duales, ¿no? Me refiero a si los problemas por trastorno por uso de sustancias pueden de alguna forma tener algún impacto en el manejo del paliperidona. Gracias. Ok, bueno, en la revisión, bueno, primero con la experiencia que tenemos, los pacientes que hemos incluido en nuestra experiencia en el hospital, bueno, no tenían esta comorbilidad. Dos pacientes uno que tenía esquizofrenia y el otro trastorno de esquizoafectivo, tenía como comorbilidad psiquiátrica trastorno obsesivo compulsivo, pero de ahí no hemos tenido mucha experiencia, bueno, nada de experiencia de cómo es el efecto en el craving, ¿no? Igual, tampoco la revisión que he podido realizar de este tema, sus indicaciones y de cómo son los pacientes que llegan a adquirir este tratamiento, no he identificado un efecto sobre el craving, pero asumo que de manera indirecta, al mejorar también los síntomas, su funcionamiento y una mayor involucramiento de factores protectores cuando ya reciben una monoterapia, bueno, el craving y el impacto que genera el consumo de sustancias puede mejorar, pero no he podido identificar data sólida sobre ello. Una pregunta del chat para el doctor Milko Quispe. ¿Por qué se restringe el beneficio potencial de la MT a los casos refractarios si el riesgo de efectos adversos es mínimo en comparación con otras alternativas? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Estos son procesos, en verdad, y no va igual en todas las partes del mundo. Hay lugares donde ya las guías de atención, los protocolos para depresión, incluyendo no solamente la depresión resistente, ¿no?, sino las depresiones que no han sido catalogadas como resistentes, están empezando a admitir ya como una alternativa. Ahora, no son excluyentes, por supuesto, como todos ustedes saben, ¿no? Es decir, así como se usa antidepresivos, se usa también psicoterapia cognitivo-conductual y otras también, por supuesto, activación conductual, en fin. También, ¿no?, en algunos lugares se está empezando a incluir eso. Es un proceso toma tiempo, ¿no? Hay, como ya les dije, en algunos lugares donde ya se está empezando a incluir eso. Y la aspiración es que en algún momento pueda ser una alternativa, ¿no? De hecho, hay estudios combinados de los tratamientos y donde hay mejores resultados en relación a la depresión. Así es que, tomando en cuenta las bases neurobiológicas del tratamiento, no habría mayor inconveniente, ¿no?, para que pueda ser una alternativa.
en los pacientes con depresión mayor que no son refractarios a la medicación. Sí, bueno, felicitar a los expositores, son temas muy interesantes. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Glauco Valdivieso. ¿Cuáles son las ventajas de paliperidona con otras medicaciones de depósito como la flufenacina o el haloperidol de canoas, ¿no? Corríjame, pero tengo la impresión que la paliperidona es más costosa, no sé. Sí, es mucho más costosa, pero menos efectos a nivel metabólico que con otros medicamentos, ¿no? Y sí, muchos pacientes que hemos empezado con la paliperidona ya venían también con tratamiento, con lo que tenemos, ¿no? El decanoato de haloperidol y la flufenacina, más el decanoato de haloperidol, y presentaban una de sus quejas también era de la disquinesia, ¿no? La disquinesia tardía, de también la distonía que llegaba a generar. Pero bueno, finalmente lo estaban tomando porque era mucho más tolerable que en comparación de los tratamientos orales, ¿no? Porque, o sea, preferían estar así porque se negaban a tomar un medicamento oral. Pero bueno, dentro de los efectos secundarios más frecuentes tenemos esto, ¿no? El incremento de peso, hay menos probabilidad de efectos adversos a nivel motor, ¿no? Los síntomas extrapiramidales. Y esta es una de sus principales ventajas por las que los pacientes, bueno, hasta el momento no se ha identificado algún evento adverso de este tipo, sino más bien del incremento de peso y demás. Pero para ello tenemos la ventaja de que en un hospital general lo manejamos conjuntamente con otras especialidades, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias por las ponencias, de verdad muy interesantes, muy didácticas. Bueno, una pregunta para cada uno. Bueno, en aras del tiempo voy a ser breve. Milko, doctor Quispe, disculpe. Su experiencia en autismo con estimulación magnética transcranial, ¿me podría comentar? Sí, Jessica. Bueno, mi experiencia es nula con autismo, ¿no? En relación a estimulación magnética transcranial profunda. Pero sí hay estudios, por supuesto, que hemos revisado y hemos leído y son alentadores. Sí, en verdad todavía no existe una aprobación por la FDA, pero están en camino, ¿no? Igual con la conformidad europea, cada vez hay más estudios, más investigaciones y más trabajos que van sustentando eso, ¿no? Pero bueno, es un proceso, todavía tiene tiempo, ¿no? Por delante. Pero me parece muy válido, ¿no? Qué bueno que tú que trabajas en el departamento infantil te preocupes de eso, ¿no? Igual nosotros que trabajamos en el departamento de adicciones, ¿no? Estamos también preocupados de cómo ir optimizando, ¿no? Los tratamientos y las nuevas alternativas con nuestros pacientes. Y como ha dicho el doctor Glauco, ¿no? Creo que una de las enseñanzas más grandes que nos ha transmitido es el tema de la gestión. Más allá de los conocimientos científicos, médicos, psiquiátricos, en fin, neurobiológicos, este tema de gestión, de hacer las cosas, ¿no? El compromiso y el desprendimiento también y la pasión que le pone a esas actividades de su profesional, me parece muy importante. Igual, ¿no? Ketamina, ¿qué tan amplia? ¿De cuándo viene realizándolo usted? En verdad, no, o sea, he contactado a algún centro para que usen ketamina. No, pero no es que yo la realice. Estamos igual haciendo la gestión para que se pueda hacer en el hospital, conseguir el ambiente, los equipos, para ya aplicarlo. Hay centros privados, ¿no? Que están haciendo y, en todo caso, la experiencia con los pacientes que he derivado, que han sido algunos, ha sido irregular, ¿no? Diría 50%. Hay algunos que no responden, particularmente aquellos que pueden tener depresiones un poco que con sospecha de que puedan estar en el espectro bipolar, depresiones más con síntomas mixtos, disfóricas, ¿no? Pero de mis pacientes, ¿no? No trabajo en ningún centro. Alguien mencionó el tema de la supervisión, y pasa varios centros que se han abierto, ¿no?
Algunos están afiliados o no a alguna clínica, algunos en consultorios particulares. Pero más o menos diría que también está ahí un 50-50, ¿no? Em, Hay que hacer bien el diagnóstico de la depresión, ¿no? Entonces, sobre todo, como digo, esos que tengan esas características medias del espectro bipolar. Y es una alternativa a la depresión resistente, no es que todos los pacientes. Y esta mejoría también a veces ha habido una buena mejoría inicial, pero que luego otra vez recae, ¿no? Esa es la otra observación. Muchas gracias. Doctor Glauco, vi que en su reporte presentó un adolescente. ¿Es la población que ha tenido o tiene más adolescentes que hayan recibido esta molécula? Bueno, es la única paciente, es una mujer, una adolescente de 17 años que, bueno, que esa edad ya debe tener ahorita 18 años. Eso ha sido a principios de este año. Pero sí es la única paciente, ¿no? Pero igual también los estudios nos refieren de que mientras más temprano se puede empezar un tratamiento con paliperidona y con menos exposición a psicofármacos y evitando la polifarmacia, hay mejores resultados. Hay estudios bastante interesantes sobre el primer episodio psicótico y esta paciente fue una paciente que cayó en esta situación y bueno, al momento estamos teniendo un resultado alentador con ella. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a proceder a la entrega de los certificados. Al entregar el certificado al doctor